sección número 1. Y antes de eso, quiero comentarles que he visto las entregas que hicieron, he visto todas las entregas que hicieron con respecto a las consignas de esta primera sesión. Y me preocupa una cosa. Hay un número, para mí, bastante alto de gente, o de estudiantes, para mejor decir, que no han contestado la primera parte de la consigna 1, que lo voy a leer textualmente, que dice: determinar a su criterio, con sustento práctico y debidamente fundamentado, cuál sería la estructura jurídica que brindaría las mayores posibilidades para una optimización de la gestión de un organismo administrador de juegos de azar. Esto tengo una cantidad de alumnos que lo han omitido contestar. Y otro, en algún caso, que no se han definido por la estructura jurídica más acorde a lo que ellos piensan más acorde para un organismo de juego de azar. Para eso en el contenido está desarrollado cuáles son los aspectos de las distintas estructuras jurídicas: sociedad del Estado, autárquicos, organismos descentralizados y organismos centralizados. El punto fundamental de las consignas que hemos hecho han sido que, a partir de la lectura de los contenidos, ustedes también activen, digamos, su criterio para exponerlo de esta manera. Así sabremos, principalmente, si estos contenidos le han ayudado a desarrollar una opinión o un criterio sobre el particular. Por eso muchas veces, o en este caso, solamente hemos dicho cómo son las estructuras jurídicas, cuáles son y cuáles son sus principales características de estructuras jurídicas, y en función a la experiencia que puedan tener ustedes sobre su propio organismo o de acuerdo a las estructuras de sociedades jurídicas, cuál es su criterio sería lo mejor para una institución para desarrollar más eficiente y eficazmente su función como organismo administrador de juegos de azar. No sé si en este caso tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, pareciera que no la hay. Malcolm, vos que estás al frente allí. Sí, sí. El que tenga alguna duda o consulta puede activar su micrófono y, bueno, preguntar ya sea acerca del módulo en sí o acerca de algún contenido o alguna duda respecto al trabajo del cursado del módulo. De a uno pueden ir activando el micrófono y de a uno vamos a hacer consulta al profesor. Bueno, proseguimos entonces. En la primera sesión de este módulo de juegos tradicionales, definimos qué es el Estado, ¿no es cierto? Que lo definimos como una comunidad social con una organización política común, con un territorio y gobiernos propios que resultan independiente políticamente de cualquier otra comunidad social. El Estado de la Nación Argentina reconoce la existencia de las provincias, y en este caso también actualmente del gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, como preexistentes a la conformación o la organización nacional según lo establece el artículo 121 de la Constitución Nacional. Y refiere a que las provincias se reservan expresamente las facultades que no están delegadas al gobierno central o gobierno federal, sino que se las reservan para sí mismas. Y entre esas facultades no delegadas al gobierno central se encuentra la explotación, administración y regulación de los juegos de azar. Por eso los estados provinciales en su respectiva jurisdicción tienen el poder de policía que le llamamos para todo lo que concierne a la administración y explotación de los juegos de azar.
El monopolio por parte del Estado encuentra plena y absoluta justificación en lo que refiere a los juegos de azar, ya que esa regulación nos permite la generación de recursos genuinos para fines sociales, tratando de preservar a la población de una adicción descontrolada y evitando el empobrecimiento de las comunidades. Previene acciones de índole delictivas que pueden conformarse en torno al juego no regulado, asegurando transparencia, credibilidad y confiabilidad en una materia como los juegos de azar que, reconozcamos, son de alta seguridad. Y podemos decir que las provincias o los estados provinciales gestionan con seriedad, eficacia y eficiencia y mucha responsabilidad la administración de los juegos de azar. Valores estos que son indispensables para una gestión moderna y transparente que cumpla con los fines perseguidos por los organismos administradores de juegos de azar. Yo estoy pasando rápidamente esto para luego tratar de que ustedes hagan preguntas, responder a esas preguntas, en función que me interesa mucho el intercambio. Creo que, como les decía al principio, las preguntas, las respuestas que podamos dar, el cambio de opiniones, cada uno que puede exponer criterios, si le parece bien, y de tal manera hacemos este módulo de juegos tradicionales más ágil y más dinámico. Cuando hablamos de monopolio, monopolios de Estado en los juegos de azar, no quiere decir que reneguemos en absoluto del aporte de los capitales privados. Los capitales privados han venido en esta última época a optimizar la gestión y el obtenimiento de recursos genuinos por parte de los organismos administradores de juegos de azar, comúnmente denominados loterías. En tal sentido, podemos decir, si nos remitimos al juego más popular de la Argentina, como la quiniela, que las empresas privadas, mediante contrataciones efectuadas por los organismos provinciales, han desarrollado y han aportado a ellos una tecnología como son las terminales de captura de apuestas en línea y en tiempo real, online real time, que han posibilitado en la quiniela la realización de hasta 4 o 5 sorteos diarios, según la provincia que se trate, de cerrar la comercialización 5 minutos antes, en algunos casos, sino 10 o 15, pero más de ello no es la otra amplitud. Con lo cual han visto incrementados notablemente las recaudaciones de los organismos provinciales. Sabemos que la quiniela es la de mayor recaudación. Después ya vamos a ver un punto relativo especialmente al juego de la quiniela. Lo mismo ha pasado en el tema de la concesión de los casinos, de las salas de juego, que se han convertido en verdaderos centros de atracción, en algunos casos culturales, de divertimento, de esparcimiento, y de cosas que en algunos casos los organismos oficiales o las provincias no pueden hacer por las determinadas reglas que norman la administración pública, que no tienen, digamos, la agilidad de contrataciones o de provisionarse de determinados recursos para una más eficaz gestión. Por eso no renegamos en absoluto del capital privado, sino que consideramos que contratados de una manera lógica han venido a aportar para la optimización de los juegos de azar. Esto es todo relativo a la sesión primera del módulo de juegos tradicionales. En cuanto a la sesión segunda, estamos refiriéndonos en algunos casos, o en primer caso, digamos, un poco a la historia de los juegos.
Sabemos que los juegos de azar son aquellos en los cuales las posibilidades de ganar no se remiten a la habilidad del apostador, sino son exclusivamente dependientes de la suerte, dependientes del azar. El juego es de orígenes muy remotos. Algunos escritos aseguran que 3.000 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo, en China ya se jugaba por dinero. 500 años antes ya se consideraban juegos de mesa, ya había juegos de mesa. Hasta podemos decir que fueron los mentores de la apuesta deportiva los chinos, porque se apostaba a carreras o peleas tanto de hombres como de animales. Los juegos tienen mayor crecimiento cuando en la primera centena del primer milenio, aproximadamente en el año 100, 110, se produce la invención del papel. Y todo lo que se ve notablemente favorecido, la expansión del juego, de las normas, reglas y soportes, con la invención de la imprenta en el año 1440. Decimos que el juego de dados tiene su origen en el Imperio Romano, o se juega en el Imperio Romano mayormente. Tal es así que primitivamente se pulían determinados huesos de animales para fabricar un dado que hacían distintas posiciones. Eso es en cuanto a la historia, que en el contenido del módulo está desarrollado simplemente como, digamos, que tengamos noción de dónde se originan los juegos de azar y sus remotos antecedentes. Cuando hablamos de características de juego, podemos decir, lo dice, mejor dicho, el filósofo y ensayista español Daniel Innerarity, que dice que una de las características del juego es que se puede perder. Sin esa posibilidad, el juego carecería de atractivos, por cuanto sería un simulacro con final asegurado. El juego interesa tanto porque está abierta a la posibilidad de la ganancia o del triunfo o de la derrota. Dice también que el juego es una actividad espontánea e impulsiva. Después estamos hablando en esta sesión número 2 de las clasificaciones de los juegos. Estamos hablando de que podemos calificar por distintos conceptos el juego, de cuál es el soporte, si lo explota un privado o un particular, es decir, pero nosotros hemos elegido principalmente dos clasificaciones muy tradicionales y muy hechos a la explotación que hacemos en los juegos. Juego bancado y juego poseado. Definimos el juego bancado como aquel del organizador. El organizador fija las reglas y toma la apuesta y determina a priorísticamente cuál es el premio que va a pagar. Este juego bancado, caso de la lotería, caso de la quiniela, nos está exponiendo a posibles quebrantos, porque todo depende de la venta del juego. En la lotería, por ejemplo, hay un premio ya establecido. En la quiniela se paga en función al importe apostado. Así que tanto los quebrantos como las ganancias extras se compensan siempre con la repetición de los fenómenos, con la repetición, de este caso, de los sorteos. Bueno, con mi celular no se queda quieto. Juego poseado es, por el contrario, en los premios se conforman en función de la recaudación. Podemos tomarlo como una torta a la recaudación,
de las cuales una porción va destinada a premio. No existe riesgo de pérdida o de quebrantos en el juego poseado, sino que las ganancias se van a determinar en función al volumen de ventas. Como les decía, la tradicional lotería de billetes es, como la quiniela, son por excelencia los juegos bancados. Antecedentes de loterías, y tenemos como una de las más antiguas, por no decir la más antigua, por no jugarme en eso, la Lotería Nacional de España, que data del año 1811, cuando la Corte Extraordinaria de Cádiz sanciona por unanimidad un proyecto presentado por el ministro de Cámaras de Indias, González Carvajal, que dice como fundamento allegar recursos al erario, al erario público sin producir quebrantos en los contribuyentes. Esta lotería tiene su primer sorteo el 4 de marzo de 1812. Por eso hablamos de una de las más antiguas, acotando marginalmente que España es uno de los pocos países en lo cual aún tiene mucha aceptación la lotería tradicional, que sabemos que es un juego que en nuestro país, como en muchos otros, casi universalmente, es un juego que está en retirada o en decadencia, en razón de las ofertas de otros juegos que pueden resultar más atractivos, sobre todo teniendo la relación precio-premio, sin tener en cuenta quizás en este caso el cálculo de posibilidades de cada uno de ellos. La Argentina es Lotería Nacional, la primera lotería del país. Primer sorteo en el año 1893. La ley 3313 que la implantó a la Lotería Nacional establecía que los recursos estarían destinados a hospitales y hospicios de la capital federal, las provincias y los territorios nacionales existentes en aquel entonces. Después tenemos otra clasificación dentro de los juegos en oferta en el país, los juegos instantáneos o presorteados, que también resultan juegos bancados. Sabemos cuáles son los juegos presorteados, que son aquellos que comúnmente denominamos raspaditas o instantáneas, donde debemos descubrir nuestro camino y a su vez con un resultado ya predeterminado. Y como les decía, la quiniela es el otro juego bancado por excelencia. La quiniela yo la califico como un auténtico fenómeno social, por cuanto nace en forma irregular en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y en las ciudades portuarias de Rosario y Montevideo, es donde se empieza a jugar el juego de la quiniela, que es una mezcla de distintos juegos que se ofrecían en Europa en aquel entonces. No hay bibliografía al respecto, sino simplemente trascendidos de cómo era esto. Por supuesto, con una red comercial irregular, juego clandestino, que dio nacimiento a bancas privadas que luego se hicieron bastante poderosas y con la que costó mucho competir cuando los estados provinciales y la entonces Lotería Nacional deciden oficializar el juego. Con lo cual, como decimos siempre, el Estado no es que crea juegos, sino que los toma de la explotación privada, de que ya tienen vigencia, que ya existen, y los
oficializa en función de allegar recursos y evitar, como decíamos antes, esa adicción descontrolada, es decir, proceder a la regulación de los juegos. Por eso, ante la impotencia por erradicar el juego, porque las leyes represivas más estrictas tuvieron eficacia, los organismos, los estados provinciales y la quiniela. La primera provincia que oficializa el juego es la provincia de Tucumán. Un momentito. En el año 1959. Y yo me voy a permitir leerles algo con respecto a los motivos. Decían decían en el proyecto presentado ante las cámaras de Tucumán Enrique, que las argumentaciones esgrimidas por los legisladores en el mensaje de evasión del objetivo procesal eran claras y contundentes. Decían que resulta real y evidente el fracaso de todas las proposiciones hechas hasta ahora para extirpar el juego ilegal. Y nada autoriza a pensar que este problema moral puede desaparecer en un lapso previsible, sino que por el contrario tiende a incrementarse. Y ya que es imposible eliminarlo, entonces, perdón que me... Hola, Enrique. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, Valeria. Sí. Enrique, perdón, nos quedan 5 minutos. ¿Te parece que abramos un pequeño espacio para consultas de lo que vieron hasta acá? Perdón, pero me fui yo. No, por favor, no hay ningún problema. Si hay preguntas, adelante. Sí, gracias. Adelante, por favor. Enrique, ¿Quién quiere hacer una consulta de color nada más? Los números en los sueños de la quiniela también empezaron en Rosario, ¿no? Cuando se jugaban en forma clandestina, se escondían, inventaron los sueños para tomar las apuestas los apostadores. ¿Puede ser? ¿Cómo? No entendí la última parte de la pregunta. Claro, para tomar lo que levantaban quiniela en forma clandestina, en vez de decir el número, inventaban, yo que sé, el 00 y decían los huevos, y así quedó los números en los sueños, tomaban las apuestas así. En Rosario sí. Lo leí una vez y nunca, siempre me quedó la duda, no sabía si era verdad o no. Yo te digo que no hay bibliografía al respecto, ¿no es cierto? Que nació en Rosario, sí, Rosario era una cuna de inmigrantes genoveses, porque el puerto de Rosario era, y sigue siendo muy importante en el país. Y todo eso, sí, porque lo que los sueños representan, o tratan de que representen, indudablemente fue el que lo divulgó, lo creó, lo divulgó. Por eso tenemos en el 17 la desgracia que se con un muerto de 48, era como un poco, creo yo que era algo de marketing, como para poder vender el juego. Hola, hola. ¿Se fue? Sí, había perdido contacto. En este momento, ¿estamos? Sí. Ahí te veo, sí. Perdón, sí, ahí estamos. Sí, te lo escucho bien, Enrique. Bien. ¿Cómo? Te lo escucho bien. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Yo te escucho, sí. Bueno. Otra pregunta. Hola, Enrique, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Mauro? Te habla. En la parte, encantado, Mauro. ¿cómo te va? En la parte donde se habla si es más conveniente que el manejo del juego lo haga el Estado o lo hagan los privados, yo tengo una total... Te dejé de escuchar. ¿No me escuchás? Hola. Entrecortado. Repetí, por favor. Cuando se habla la parte de, o hay que expresar la parte de... Sí, ahora sí te escucho.
es manejado por el Estado o por particulares o por empresas privadas, yo siempre hago la defensa de que el juego tiene que ser manejado exclusivamente por el Estado. Porque, digamos, los intereses son mucho más afines a la sociedad. Y hago referencia también a que los casinos deberían ser de manejo o de explotación del Estado. ¿Sí? Sí, respeto tu criterio, por eso digo, es unos criterios que podemos tener, que pueden tener distintas opiniones, hay distintas opiniones. Antiguamente los casinos eran controlados únicamente por Lotería Nacional, tenía casinos en Mar del Plata, casino en Termas de Río Hondo, casino en Altagracia en Córdoba, Altagracia y La Cumbre en Córdoba, pero no podemos desconocer tampoco que las concesiones a particulares de pronto optimizaron un poco la explotación, y si se trata de un buen contrato, con un buen canon a favor de las loterías provinciales, resultan recursos bastante interesantes. Indudablemente lo que el Estado a veces choca, y según también la estructura jurídica del organismo, según la figura jurídica que tiene el organismo, de pronto no tiene la agilidad necesaria e imprescindible para explotar modernamente una sala de juego. Que el concepto que tiene el juego, que no sea simplemente un lugar donde se juegue, sino un lugar donde pueda haber espectáculos, donde pueda haber diversión, donde pueda haber valores económicos, es decir, que se convierta en un centro de entretenimiento.